Hola, aprovechando que me han mandado estas maravillosas patatas en caja, vamos a hacer unas patatas a la importancia. Para ello necesitamos patatas, harina, sal, agua, aceite de oliva, perejil, vino blanco, una cebolla, un par de dientes de ajo, un par de huevos y azafrán. El primer paso pues es pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en rodajas, ¿veis? Más o menos de este tamaño, y echarles sal, salarlas. En una sartén o cazuela ponemos aceite a calentar y ahora tenemos que las patatas pasarlas por huevo y harina, y después de que las tengamos pasadas por huevo y harina las freímos en ese aceite. Para saber si el aceite está caliente, echáis una gotita de huevo, y cuando el huevo, como está esto, sube, es que el aceite ya está apto para freír. No sé si antes lo dije mal, no me acuerdo, pero bueno, tenéis que pasarlo primero por harina, siempre primero por harina y luego por el huevo, que dije huevo y harina, pero lo dije así muy tal. Primero harina y luego huevo. A-U, pero con H delante, ¿eh? Según las vais friendo, el aceite se va poniendo más oscuro, pero bueno, es lógico porque tiene harina y entonces por eso se pone más oscuro, pero no pasa nada. Y cuando veáis que salen a la superficie, es que ya están como tienen que estar, porque no hace falta que estén excesivamente fritas, o sea, no hace falta que queden blandas del todo, ya que luego se van a poner blandas con la salsa que le vamos a hacer. Una vez que tenemos todas las patatas doradas, entonces vamos a pasar a hacer la salsa. Entonces podemos, una de dos, o echar aceite limpio o este aceite, dejarlo enfriar y pasarlo por un colador con una gasa o por un colador con un papel de cocina. A ver, como es para la misma elaboración, colándolo lo podéis volver a usar porque solo tiene un uso. Pero si no es para la misma elaboración, pues entonces con las mismas cuando enfríe, pues tenéis que tirarlo porque no va a valer para otras cosas. Mirad, lo he vuelto a echar a la cazuela para que veáis cómo queda una vez que lo he filtrado. No lo filtré todo, el otro lo tengo aquí, mirad. Pero para que veáis que una vez que se filtra, pues queda buen color. Entonces ahora en este aceite lo ponemos al fuego y vamos a freír la cebolla en trozos. No importa que esté en trozos grandes porque luego lo vamos a triturar. Una vez que empieza a freír la cebolla, yo le voy a echar una pastilla de caldo. Vosotros podéis echarle sal si preferís, pero bueno, a mí me gusta más esto. Ahora pelamos los ajos y los picamos bien y lo echamos aquí. Yo lo pico con este aparato, pero bueno, si no tenéis esto, pues con un cuchillo bien finito. De todas formas, lo dicho, se va a triturar luego la salsa. Una vez que tenemos el ajo bien picado, lo rehogamos todo bien y le echamos el vino blanco. Y acto seguido le echamos el perejil. Lo tapamos y lo ponemos a cocer a fuego medio. Y encima de la tapa de la cazuela ponemos el azafrán. Y como a los 5 minutos de que esté cociendo a fuego medio, con cuidado de que no se os pegue, que a mí se me pegó un poco, hay que añadirle el agua. Una vez que han pasado 5 minutos, le añadimos agua. Y lo dejamos cocer un poquitín más alto. Una vez que han pasado 10 minutos, lo voy a triturar con la batidora. Lo podéis hacer también con pasapuré, con lo que prefiráis. Una vez que lo tenemos triturado, lo echamos encima de las patatas y las ponemos a cocer con el caldo. Hay que ponerlas a cocer a fuego medio. Si veis que el caldo va escaseando, siempre le podéis echar un poquitín de agua. Después de un cuarto de hora tenemos nuestras patatas listas para comer.